Esperamos sus opiniones, como todas las noches, para compartirlas con las de nuestros contertulios. Hoy, Rafael López Diéguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Martu Garrote, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Luis Eduardo Cortés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Alejo Vidal Cuadras, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y Xavier Cajo, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, si les parece echar las presentaciones, vamos entrando en materia. Como les decimos, hoy les estamos preguntando en nuestro gatómetro si creen ustedes que la justicia, la Fiscalía en concreto, puede actuar con independencia de los intereses del Partido Popular y del Gobierno. Se lo preguntamos porque justamente hoy el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha presentado su renuncia. Él lo justifica por una decisión personal. Algunas lecturas, sin embargo, apuntan a ciertas presiones que hubiera podido recibir por parte de un Partido Popular al que la justicia busca posibles irregularidades con la instrucción abierta por los casos de Gürtel y los papeles de Bárcenas, así también como por la lentitud mostrada por la Fiscalía para frenar la deriva soberanista de Artur Mas. Sea como fuere, Torres Dulce regresará a su puesto de fiscal en el Tribunal Constitucional, aunque incluso algunas formaciones apuntan ya a un abandono definitivo de la carrera fiscal. Eso, en todo caso, habrá que verlo. Don Xavier, ¿qué le parece? Bueno, hombre, yo creo que Eduardo Torres Dulce se ha encontrado una fiscalía en uno de sus peores momentos de forma y de asintonía con la sociedad. No solo por el caso de Cataluña, que es central, él ya se quedó muy tocado después de tener que arriesgar su prestigio personal y la toga y las puñetas en lo de Cataluña y en que los fiscales de Cataluña le hicieran caso, pero es que se ha encontrado casos como el de Pedro Rack, que desafía todo lo desafiable. Se han encontrado con casos en los que la gente no acaba de entender la actitud de los fiscales en un montón de procedimientos. Por ejemplo, el de Pantoja. Entraremos en detalle en eso, sí. Pero ¿cree usted que ha sufrido injerencias del Gobierno? Evidentemente ha sido utilizado como escudo y eso le ha fastidiado especialmente. Don Alejo, ¿ha habido injerencias? ¿Las hay? La historia de los fiscales generales del Estado, yo diría que desde el 82, desde la primera victoria socialista, y esto incluye también a las etapas de gobierno del Partido Popular. Si uno analiza los sucesivos fiscales generales del Estado, nombrados por los gobiernos, y su ejecutoria, bueno, pues hemos de llegar a la conclusión dolorosa de que la Fiscalía en España ha sido en gran medida un brazo ejecutor del gobierno. O sea que sí. Bien, pues entraremos en profundidad en eso. Don Rafael. Bueno, evidentemente sí, orgánicamente dependen. Tienen un estatuto orgánico de dependencia, por lo tanto... Es autónomo, cuidado, que es autónomo. No, pero es un órgano, pero tiene un estatuto orgánico de dependencia que, tipificado como autónomo, es designado por el propio gobierno. Sí. Por lo tanto, cada gobierno, dependiendo de cada color, designa al fiscal que le corresponde. Por lo tanto, evidentemente no actúa con independencia. O sea que cree que es evidente. ¿Martu? Hombre, evidentemente, si le nombra, uno piensa que tiene ciertas tendencias sobre él. Lo que pasa es que yo creo que aduce razones personales. Digo, hombre, si estar hasta los mismos de Rajoy es una razón personal, pues sí, personalísima, pues, ¿no? Pues es personal. Es personalísima. Luis Eduardo. Bueno, yo creo que es un tema interesante para analizarlo en profundidad. Alejo ha planteado, yo creo que el comienzo de la cuestión. Sí, ¿no? sí, y ahora entraremos en detalle. Esta es el análisis de todos los que ha habido hasta ahora, desde el 82. Entonces, ¿hay injerencia o no? Yo creo que en este caso es probablemente el caso más evidente de que no ha habido injerencia y de que ha sido probablemente el único independiente. Vale, pues tendremos ocasión de analizarlo en profundidad de inmediato. Antes, si me permiten, ¿por qué ha dimitido Eduardo Torres Dulce? ¿Lo ha hecho ante la imposibilidad de actuar con independencia con respecto al Gobierno, tal como denuncia el PSOE? ¿O lo ha hecho por cuestiones estrictamente personales, como dice el Partido Popular? Esta repentina salida del fiscal general del Estado pone el foco sobre la actuación del Poder Judicial y si realmente está politizado, como creen algunos, con los dos partidos mayoritarios repartiéndose a dedo los miembros del órgano de gobierno de los jueces, o si por el contrario, cada uno de los poderes del Estado respeta la independencia del resto. La Fiscalía ha emitido un breve comunicado para informar de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha presentado su renuncia al cargo por motivos personales. Ha comunicado su decisión al ministro de Justicia. Torres Dulce, dice, regresará a su plaza a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
Mediante una redacción un poquito más extensa, el Ministerio de Justicia también se ha hecho eco de este movimiento, señalando que ante el anuncio del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, el Gobierno manifiesta su más absoluto respeto a su decisión tomada por motivos personales. El Gobierno le agradece profundamente su eficacia y entrega en el fiel desempeño de sus funciones, en cuyo ejercicio ha velado siempre por la defensa de la legalidad y del orden constitucional, actuando con plena objetividad e independencia en el desempeño de sus cometidos. ¿Con cuál de las dos versiones nos quedamos? Vamos a ver, yo creo que en los motivos personales siempre es la fórmula ritual que se utiliza. Un modo de no decir nada. No, que es una forma elegante de no querer pues meterte en mayores honduras, pero es algo totalmente neutro, ¿no? Motivos personales. Después está la realidad. Yo creo que, fijaos, ha sido una mezcla de razones de carácter institucional y de una ofensa personal muy concreta que tuvo lugar. Es decir, el fiscal general es nombrado en su momento por el gobierno actual con una vitola, yo creo que justa y bien ganada, de ser persona de buen nivel jurídico, intelectual y además independiente, ¿no? Y eso es recibido como un gesto del gobierno positivo en favor de la independencia y la autonomía del Ministerio Fiscal. A partir de aquí empieza la cosa, a encadenar acontecimientos y se producen algunos choques o algunas divergencias serias con el gobierno. Y a partir de aquí, el gobierno llega a un momento en que, y ha habido comentarios que se han sabido de muchas personas de la esfera del gobierno contra Torres Dulce, vamos, o sea, este que se cree, vamos a ver. Entonces él empieza a estar incómodo. Ya a él se le promete, cuando es nombrado, que, que tendrá, digamos, un final de su carrera como jurista, pues relevante y tal. Y la ocasión surge cuando Enrique López conduce una scooter en estado alegre, ¿no?, por la noche, es cesado, mejor dicho, dimite como magistrado del Tribunal Constitucional, y Torres Dulce dice, ahora yo voy a ser nombrado. No, porque me lo prometieron y tal. Y entonces el gobierno hace dos cosas terroríficas. Nombra al teniente fiscal del Supremo, o sea, a su inmediato subordinado, y no le dice nada. Se entera por la prensa que va a ser nombrado, o va a ser propuesto, mejor dicho, por el gobierno, Narváez, que era el teniente fiscal. Entonces esto él lo toma, y yo creo que con razón, como una bofetada en plena cara, ¿no?, que deriva de sus previos choques o divergencias con el gobierno. Y a partir de este momento, la relación queda rota. Queda rota y ya la dimisión era una cuestión de tiempo. Vamos con las reacciones. Por un lado, desde el Partido Popular, el recién estrenado portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, que muestra todo su respeto hacia la decisión tomada por Torres Dulce y le agradece los servicios prestados al frente de una institución que él considera compleja. Yo creo que es un fiscal general del Estado que ha dialogado con los grupos parlamentarios, que ha venido en numerosas ocasiones a comparecer aquí ante todos ustedes y cuya tarea yo valoro de forma muy positiva. Yo entiendo que es, insisto, una institución compleja, sometida a muchas presiones, sometida a muchas valoraciones y bueno, pues llegan momentos en los que las personas deciden cambiar y no pasa nada. Y desde el PSOE no solamente se solicita la comparecencia urgente de Mariano Rajoy en el hemiciclo para dar explicaciones, sino que encima le señalan a él directamente como responsable de esa dimisión. Hacemos al presidente del Gobierno principal responsable de la dimisión del fiscal general del Estado y por eso vamos a pedir su comparecencia inmediata para que dé explicaciones acerca de este tema. Las presiones han sido evidentes durante todas estas semanas. Ayer había fuertísimos rumores acerca de este tema. El Gobierno ha estado descalificando al fiscal en numerosas ocasiones y la situación es inaceptable desde el punto de vista democrático. El debate está servido. Bueno, yo creo que
Eduardo Torres Dulce no es comprensible como fiscal general del Estado si no es que le nombra Alberto Ruiz Gallardón, porque es un hombre con un perfil demasiado independiente, demasiado intelectual, demasiado cinéfilo y con su buena relación con la Beautiful madrileña se comprende ese nombramiento. El nombramiento, pues bueno, empieza a ser incómodo para algunos del gobierno, porque claro, este es un señor al que no le vas a meter en chichareladas, y cuando le dicen, no, ahora no actúe en Cataluña porque es que nos dice Arriola que ahí no va a pasar nada. Y a balón pasado le dicen, no, ahora actúe urgentemente y hágalo usted, ni la abogacía del Estado, no, hágalo usted, vaya usted el primero en la trinchera y espabile. Claro, le ponen la tomatada del año en su despacho. A partir de ahí se encuentra pues que la gente que él mismo ha nombrado, estoy hablando del fiscal jefe en Cataluña, pues le desairan porque este es un instrumento jerarquizado, la Fiscalía. Y sin embargo, pues a la orden que él da de presenten esto en el tribunal, le dicen los otros que, mira, aquí las han segado. Claro, esto es bastante insostenible. Llegamos a un punto en que él tiene que empeñarse, mancharse la toga en el polvo de camino, como decía su predecesor Conde Pumpido. Por cierto, él es probablemente fiscal general porque era el que más se oponía a las cosas que hacía el anterior llamado fiscal general del gobierno, Cándido Conde Pumpido, en la Junta de Fiscales. Bueno, pues yo creo que él tiene que batirse el cobre con los fiscales de Cataluña para conseguir una birria de querella que entra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que tomen nota de esto. Se va a saber el día 22, el día de la lotería, el lunes, se va a saber si es admitida o si no la admiten. Y la cosa está de un reñido que nadie puede en estos momentos afirmar que la admiten o que no la admiten. 2 días antes, pues esto es un poco verde y con asas, ¿no? Porque 2 días antes el señor Torres Dulce, como ya había anunciado a muchos, yo me voy a marchar en cuanto esto, en fin, esté definitivamente resuelto a efectos de que hagan lo que o decidan lo que sean en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Luego la situación de los fiscales es verdaderamente de locura. Parece una olla de grillos, parece una colección de pollos sin cabeza. Nadie entiende, por ejemplo, oiga, ¿qué ha hecho el fiscal enviado por Anticorrupción Madrid a Barcelona para el caso de Pujol en el juzgado 31 contra Jordi Pujol, su mujer y sus hijos? Dice 0. Ha hecho 0. Dice, bueno, vale, ¿qué ha hecho el fiscal en cosas como lo de la infanta Elena? Graves, con una enjundia pública tremenda. Defenderla. Desafiar a todo el mundo. Defenderla, claro, lo contrario a lo que se esperaba de alguien que es el defensor de la legalidad, del Ministerio Público. Entonces, claro, y no lo ha hecho una vez, lo ha hecho 10. Ahora ha emitido opinión sobre lo que va a hacer cuando el juez Castro emita su auto de convocatoria de juicio oral, que no lo ha hecho. Oiga, pero qué demonios. Pues, ¿quién manda ahí? Con ese panorama nos encontramos. Luis Eduardo. Vamos a ver, es un tema muy importante. Yo creo que todos los españoles y españolas, como hay que decir ahora, siempre hablan y creen en la división de poderes. Bueno, este es un ejemplo claro. Si repasamos la lista de los fiscales generales que ha habido en toda la democracia, vamos a coger el 82, que es la fecha que tú marcaste antes, Alejo, pues desde el 82 aquí, bueno, podemos ver los fiscales generales que nombró el PSOE, que eran evidentemente personas cercanas, afines y obedientes a lo que el gobierno del PSOE marcaba y dirigía. El célebre pollo del Pilar. Bueno, por eso. Y eso es inobjetable. ¿Quién se atreve o quién es capaz en política de nombrar a un independiente? El Partido Popular. Y no entro ni salgo en matizar eso, pero el Partido Popular y un político, es un político del Partido Popular y nombra a un fiscal general del Estado que todo el mundo dice ahora que ha dimitido, que era independiente y se reconoce. Durante estos 3 años no he oído a la oposición valorar que el fiscal general fuera independiente. Hasta el día de hoy ese valor no se le ha concedido. Bueno, yo creo que este señor Torres Dulce habrá dimitido primero, quizás porque no entiende la crítica contra los políticos en general, contra todos, aquí meto al PP, al PSOE, todos juntos. La crítica que se hace de los políticos muchas veces es injusta y es exagerada. Estar en un cargo suele ser más duro de lo que parece visto desde fuera.
no es solo lo que ganan o lo que dejan de ganar. Un cargo es duro. Claro que este señor lo habrá pasado mal en muchas ocasiones. Es que normalmente cuando estás en un cargo público, en un cargo político, lo pasas mal muchísimas veces más que bien. Eso es así. Entonces yo sí pienso que es por razones personales y porque el Partido Popular es capaz de hacer lo que habría que hacer siempre, que es nombrar a un independiente. Y para eso hay que tener valor y hay que creer en eso también. Pues habrá que ver qué opinan desde el PSOE, Martu. A ver, de independencia nada. Cuando uno nombra, en este país, cuando cualquier partido, que no estoy arrimando las comisanías, nombra un cargo, nombra a uno, si no de los suyos con carnet, de los suyos ideológicamente. No, este no. Entonces, un minuto. Este no. señor lo que le pasa es que está al servicio de un gobierno esquizofrénico, que dice una cosa y la contraria, que hoy da un paso adelante, mañana da 3 para atrás, que llegó diciendo que iba a tener mano dura con los etarras y no sé qué, y luego está aplicando unas sentencias contradictorias, que iba a poner orden en Cataluña y ahí ha estado Cataluña haciendo lo que ha querido, Artur Mas ha hecho lo que ha querido y no ha pasado nada. Que en el caso, está metido hasta arriba, en el caso de la Gürtel, tiene todos sus tesoreros imputados desde que el Mundo en Mundo se cargaron al primer juez, ya tienen enviar de salida al segundo juez. ¿Qué tiene que ver eso? Es como pues si yo comento la torpeza de sacar los seres de Andalucía. Todo eso le afecta al fiscal, porque el gobierno ha obligado a la fiscalía a posicionarse en todos estos casos, porque estoy nombrando casos que están judicializados y en los que la fiscalía ha tenido que posicionarse. Y hubiera hecho eso, sería creíble lo que no, hombre, no, lo que le pasa es que un día le dicen hacer una cosa y otro otra. Y un día le dicen en Cataluña mano dura y al día siguiente no mires. Y al tercer día vuelve a mano dura. Y entonces llega un punto que dice, mira, que si necesitáis una marioneta pongáis a otro. Que es muy duro estar en un cargo. ¿Cuál es un síntoma y de hay que saber aguantar. No, no es de independencia, es de sentido común. Tendrá una ideología que va por esta línea y tiene un gobierno que hace así. Y entonces dirá el hombre, bueno, ¿para dónde voy? ¿Para la izquierda o para la derecha? Acuérdate que él... Mantuvo a las fiscales del No, él impulsa la entrada en prisión de Bárcenas. Hombre, es que era un escándalo. No, perdona. Es que la acusación popular, que era la más agresiva, pedía cárcel con posibilidad de fianza. Sí. Y la fiscalía dice, no, a la cárcel. O sea que su independencia, yo creo que su independencia era bastante marcada. A ver, Rafael. Bueno, yo siento discrepar en cuanto al tema de la independencia, pero no con Torres Dulce, con cualquier fiscal. Es decir, desafortunadamente el sistema, tal y como está montado, pese a la apariencia formal de independencia, porque tiene un estatuto autónomo y tal, no es cierto. Es decir, no hay tal independencia y no ha existido nunca, ni tampoco en Torres Dulce. Y yo creo que Torres Dulce sí se va, y es una razón personal, como no puede ser de otra forma, porque realmente yo sí que creo que le han dejado al pie de los caballos. Aparte de lo que tú estabas comentando, de esto que es una cuestión personal, yo creo que lo de Cataluña ha sido muy gordo, muy grave. Muy grave. Lo que ha hecho el gobierno con Torres Dulce no tiene explicación ninguna. La justicia es reparadora. Y la justicia actúa para reparar. Pero hay un elemento previo, que es el Ministerio del Interior, que es preventivo y tiene que evitar que se produzca el delito. Producido el delito, el Ministerio Público y los jueces reparan el delito. En el caso de Barcelona, el gobierno, el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior y todas las formas que tenía, no operó, no actuó, ni tan siquiera percibió. Sí actuó. No, perdón. Y a percibir. Llegó a un acuerdo con Mas. Ah, bueno, bien, vale, bien. No, claro, pero déjame que lo explique en términos jurídicos. El punto de vista jurídico no actuó, ni tan siquiera percibió. No hay apercibimiento. De hecho, la Fiscalía puede que no lo haya oficial. No, pero bueno, a posteriori ya no tiene sentido, ya jurídicamente ya no tiene ningún valor ninguno. Entonces, estoy hablando del punto de vista técnico-jurídico. Entonces, se le deja al pie de los caballos y se le dice, oye, mira, yo ahora me toca bailar con la más fea, ¿de acuerdo? Y soy yo el que tengo que promover técnicamente una querella cuando resulta que tú, Ejecutivo, ni tan siquiera has cumplido con el paso previo de apercibimiento del delito y podías haber tomado las medidas cautelares para haber evitado la comisión del delito. Y solamente termino con esto. Y de esa perspectiva, cuando la gente dice que es que los fiscales catalanes le hacen un fu y le hacen un feo al fiscal general, es que técnicamente
es que técnicamente los fiscales de Barcelona tienen razón. Técnicamente hablando, no me gustará, pero técnicamente tienen su razón de ser. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran con que las medidas preventivas para la no comisión del delito no se han adoptado, se adoptan a posteriori. Entonces dicen, oiga, usted ejecutivo que tiene los medios para evitar la comisión del delito, usted me exige que yo ponga un delito cuando usted, que es público, notorio y conocido de todo el mundo que se iba a cometer el delito, no lo impide. Es como, oiga, usted es un delito anunciado, y ante el delito anunciado el que actúa no es el fiscal, el que actúa es el Ministerio del Interior. Y el Ministerio Fiscal repara el delito de la comisión. Estamos hablando de si existen presiones, de si existe independencia. Hablando de presiones, debemos decirles que Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, tiene ya sobre su mesa una carta firmada por 13 de los 18 magistrados que se integran en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, donde alertan de las injerencias del Gobierno en el modo en que los jueces han computado las penas de los terroristas Santi Potros y Alberto Plazaola, que han propiciado su excarcelación. Recordarán que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya llegó a tildar de lamentable y posiblemente prevaricador el cómputo de las condenas hechas por la justicia. Y también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado su incomodidad ante esta manera de actuar. Y eso se lo queremos decir a las víctimas. Nuestra posición, la del Gobierno, está en la ley que salió de las Cortes Generales, que dice sencillamente que esto no se puede hacer como lo ha hecho la sección primera de la Audiencia Nacional. Lo tenemos muy claro, es nuestra posición, compartimos el recurso de la Fiscalía y también pues, nos lleva a desazón que los ciudadanos se tengan que enfrentar con criterios judiciales tan dispares y algunos tan incomprensibles. Han escuchado bien. El Gobierno le dice a unos magistrados esto no se puede hacer. Da la impresión de que efectivamente algo de enfrentamiento hay. Pero es que me parece una falacia enorme. Usted, responsable de instituciones penitenciarias, dependiente del Ministerio de Justicia, no atienda usted a la norma, recúrrala. O sea, es que esto es muy fácil. No, es que lo ha hecho la audiencia. No, el que ha abierto la puerta para que salgan no ha sido un juez de la audiencia, ha sido un funcionario dependiente del Ministerio. Y ese funcionario, exactamente igual que en otras ocasiones, podría haber dicho, no, vamos a esperar un momentito porque el fiscal va a interponer y va a pedir con medida cautelar la suspensión de la norma. Y vamos a ver ¿Esperaron a eso? ¿Esperaron a eso? Mira, ni esperaron. Yo aquí he defendido que cuando la sentencia de Estrasburgo de la doctrina Parot era una guarrería, nos vino muy bien porque así una serie de cafres no salían a la calle, pero porque nuestra norma no era buena cuando se cometieron los delitos. Pero sabíamos que nos la iban a acabar tirando y se acabó. Bien, y ahí, no era tan seguro. Bueno, sí, pero yo creo que sí. Yo como jurista, mi análisis es que sí, que era previsible que acabaría cayendo y acaba cayendo. O podía haber acabado de otra manera. Yo creo que sí. Pero, o se podía haber aplicado de otra manera. Eso sí, que podíamos no haberlo hecho automático, sino que cada uno lo fuera pidiendo y entonces haberlo escalonado, pero que al final acabarían saliendo. Pero lo que es peor es que en este caso ni siquiera había que aplicar nada, porque no son los mismos delitos en el extranjero que en España, claro. No puede sumar, es que no había ninguna necesidad, es que aquí había una precipitación, y hay una precipitación que da la sensación, por lo que dicen unos y otros, que es por un interés político. Si eso no es una injerencia... Me llama mucho la atención que el señor Lesmes pierda el tiempo recogiendo firmas con 18 compañeros que están a su lado, diciéndole al Gobierno que ha intentado confundir y que les deja actuar con tranquilidad y tal, y que se vaya a comer los turrones tranquilamente a su casa y deje para el 19 de enero una cuestión central de una doctrina que tiene que ser unificada cuanto antes mejor, claro. Y que resuelvan de una vez esta disfunción, porque los ciudadanos... Es que hay medidas que se pueden adoptar para suspenderlo. Entre otras cosas, porque durante este tiempo se te van a cruzar el charco y echarles un galgo. Entonces, ¿qué hará Lesmes, ¿no? Entonces? Darnos una holografía de los que se hayan largado, ¿no? Hombre, claro, qué falta de responsabilidad. A mí me parece una desfachatez por parte del Gobierno esta situación. O sea, el Gobierno pero tiene no es los solo medios... El Gobierno, no, es decir, pero Luis Eduardo, el Gobierno tiene los mecanismos suficientes para haber evitado esta precipitación, y más cuando se estaba interponiendo un recurso a la Fiscalía en donde se pide la adopción de una medida cautelar de suspensión. No se puede. No se puede. El Gobierno tenía que haber sido sensible a esa situación y no había abierto esas puertas. Bueno, pero vamos a ver. No hay desacato. No es la primera vez que dos salas del mismo tribunal tienen criterios distintos en la interpretación de una norma legal. No es la primera. Ahora es obligación del que manda la conciliación resolverlo a la mayor velocidad posible. Unificarse. Entonces, este señor, ¿para qué cobra?
para hacer manuscritos alegando que 12 o 18 compañeros están en contra de todos ustedes por lo que hacen, o para resolver las contradicciones que tengan en la sala? Es que lo de las firmas, no tiene pase. Sentido, no tiene pase. No lo tiene. Hay un contexto. Pero cargáis las tintas sobre la anécdota y lo grave es el hecho. No, sobre las firmas es la anécdota. Pero esto es lo grave es lo que está pasando. Pasa en un contexto general. Si miramos cada suceso aisladamente, desenfocamos. Vamos a ver. ¿Qué pasó con Bolinaga? Sí, otra barbaridad. ¿Qué pasó a la hora de aplicar la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa? ¿Qué ha pasado ahora? Siempre acaban en la calle rápidamente. Parece que les quemen en las manos. Fuera, a la calle, a la calle. Y después, eso sí, para quedar bien con las víctimas y con el sector, digamos, más duro del electorado del PP o más concienciado. Ay, no, esto nosotros estamos muy incómodos, no lo queremos. Pero no tomas ninguna medida que sienta en tus manos para poder... O sea que hay una gran hipocresía en todo esto. Y no os engañéis. Vuelvo a lo que decía hace un momento. Cuando se nombra a un magistrado constitucional, que es su subordinado inmediato de Torres Dulce, y ni siquiera se le dice, o sea que se entera por la prensa como se suele... A ver, esto es una bofetada. Llama a desazón, como dice la vicepresidenta. No, es una bofetada deliberada y además que tiene como fin ofenderle. Porque ¿qué cuesta coger el teléfono? Sí. Oye, Eduardo, mira, que vamos a nombrar a este. Alejo, a mí no me consta que haya sido así. Es decir, que pueden haberle hablado. Haya sido así. Luis Eduardo, A ver, dejarla explicarse. Luis Eduardo, yo te digo lo que te han dicho, personas Alejo, lo que te han están dicho. allí en el ajo. Claro, igual que puedo hacer yo, contar cosas que me han dicho. Pero no puedo dar fe yo personalmente porque no lo he vivido. Yo tampoco estaba allí, claro. Pero yo quería Por eso ya hay un matiz no ahí. estaba allí grabando. Hay un matiz que, pero los que me lo han dicho, ¿no? También. Los que me lo han Un dicho. poquito. Yo quería volver, porque a mí que le haya hecho este feo, para mí es mucho más feo profesional, institucionalmente, lo de Barcelona. Es muchísimo peor. Lo demás es un tema personal, que bueno. Pero los temas personales... sí, influye muchísimo. Pero volviendo al tema hoy todavía hay países que yo considero extremadamente dignos y que están dando un ejemplo, como es Irlanda, como es Inglaterra o como es Alemania, que determinadas sentencias de tribunal todavía no han sido ejecutadas, porque se han pedido la suspensión, se ha cuestionado, se está cuestionando, pero han tomado las medidas y están en este momento en un debate que no ha hecho lo que tú apuntabas, Alejo, de abrir las cárceles de prisa y corriendo y salir la gente. Y son países absolutamente democráticos, consolidados, con una democracia mucho más antigua que la nuestra, es que nos ver muy respetados. Y han dicho, oiga, no, mire usted, este proceso de injerencia en nuestra norma tiene que ser dilucidado y tiene que ser analizado muy exhaustivamente. Aquí no, aquí abrimos la puerta, dejamos salir al señor y, como bien apuntabas, o por el mapa holográfico o por un GPS, los localizaremos después. No, es que así no se soluciona, es al revés. Eso tiene un coste de desgaste. No. En este país, nadie, o el 99% de este país, de cualquier significación política, hubiera estado a favor de una mayor reflexión y una mayor tranquilidad en la decisión. Estoy absolutamente seguro. Aquí tenemos un señor socialista, aquí tenemos un señor del Partido Popular, conservadores, menos conservadores, y estaríamos todos de acuerdo. Vayamos a la etapa previa a la sentencia. ¿Podemos decir que el gobierno y la abogacía de Estado y la diplomacia española puso toda la carne en el asador? Todo lo contrario. Para que la sentencia fuera distinta. Podemos decir que fue al revés. Fue al revés. Una pasividad. Absoluta. Pasividad. Pero hablamos de la de Estrasburgo ahora, o de esta. No, estamos hablando... Es que son asuntos muy diferentes. Porque el problema es que esta es una transposición de una norma que ni siquiera es de obligada aplicación y que además la transposición tampoco obligaría, porque la norma dice claramente que tienen que ser por los mismos delitos y no se han cometido los mismos delitos, no se ha cumplido condena en Francia por los mismos delitos que en España. Hay un delito que no está contemplado en un código frente al otro. Por lo tanto, por eso no habría argumentos más que suficiente. Mira, tú apuntabas una cosa. Perdón.
Pero Bueno, Eduardo Torres Dulce ha presentado la dimisión y por ese motivo nosotros les preguntamos si creen que la Fiscalía puede actuar de manera independiente con respecto al Gobierno. Sira, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo? Pues nos están llegando muchas respuestas y parece que casi ninguno de nuestros espectadores cree que realmente la Fiscalía tenga independencia respecto al Gobierno. Estas son algunas de las opiniones. Leandro defiende que ni se lo cree la Fiscalía, ni se lo cree el Gobierno, ni me lo creo yo, dice. Santi tampoco cree en la separación de poderes, pero ni ahora ni nunca hasta la fecha, señala. Manuel apunta que mientras el Tribunal Constitucional sea elegido por políticos, no habrá independencia judicial. Otra promesa electoral incumplida por el PP. Finalmente, Laura, en la misma línea, considera que la independencia entre los tres poderes no existe. Así que no, la Fiscalía no es independiente. Algunos han cuestionado sus formas. Otros le han acusado de populista y de ser un producto de marketing para renovar la imagen de la Iglesia Católica. Pero lo cierto es que algo debe tener el Papa Francisco cuando hasta personajes de una ideología contrapuesta y radical como Raúl Castro o Pablo Iglesias se deshacen en elogios hacia su persona. El último logro del sumo pontífice ha sido el de interceder entre Estados Unidos y Cuba, hasta ahora enemigos inmersos en una rivalidad enquistada desde hace más de medio siglo, para facilitar un posible levantamiento del embargo que Washington tiene impuesto a La Habana y que eso quede ya para el pasado y que se puedan retomar también las relaciones comerciales y diplomáticas entre sendas administraciones. Deben ustedes recordar que este pasado mes de marzo, mientras se gestaba en silencio el primer acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, Barack Obama visitó al Papa Francisco y además de atender a su labor de intermediación, hizo un llamamiento para que el mundo entero escuche los mensajes de Jorge Mario Bergoglio. En esa reunión, Obama y el Papa Francisco decidieron sumar esfuerzos para conformar una alianza y afrontar los problemas que ponen en riesgo la recuperación económica y la paz a nivel mundial. Y no solamente el tema de Cuba. También hablaron de intermediar en la crisis de Venezuela, en el auge del terrorismo yihadista o en el polvorín en el que se ha convertido Oriente Medio. Y noticia de última hora. Hace solo un momento hemos sabido que Obama de momento ya ha aprobado sanciones contra Venezuela. ¿Está claro que algo se está moviendo? Desde luego que sí. Yo creo que Obama tiene el sueño de querer pasar a la historia. Se ha acordado de lo que hizo Nixon con China en los 70 y ha querido hacer lo mismo. Pero, en fin, la pregunta es, ¿ustedes embargan las sanciones a Cuba? Él no puede. ¿Y a cambio de qué? No, si él no puede. Lo tiene que hacer la Cámara. ¿Y a cambio de qué? Pero cuidado, sí puede hacer cosas. Sí, muchas sí, claro pero que sí. quitarle embargo no. Pero la cuestión es, ¿a cambio de qué? Lo va a suavizar. ¿Qué democracia ha conseguido ese desembargo? ¿Qué democracia va a conseguir? Porque es que le han dado una coza en la misma cara a Obama. El mismo día en el que concertaron la hora en la que el dictador Castro, al que nadie le llama dictador, le llaman presidente, le llaman señor Castro, ¿no? Dictador. Es un dictador, porque no le ha elegido a nadie en Cuba, le ha elegido una asamblea gobernada por el Partido Comunista de Cuba. Y él es secretario general del Partido Comunista de Cuba. Hablemos claro de las cosas. Partido único, por cierto. Único, por cierto, ¿eh? Y que a los disidentes los maneja y los lleva o a las cárceles, de esto sabe Algarra más que ninguno en la mesa, o los lleva a unos sitios que se llaman loqueros. Si ustedes viajan por Cuba, cada 10 kilómetros van a ver un edificio enorme y dice, ¿esto qué es? Dice, el loquero de la comarca, donde van poetas, donde van homosexuales, donde va gente pues que está más a la izquierda del gobierno, más a la derecha. Ahí va de todo, y por su orden. Entonces, de todo esto, Obama pues mira para otro lado, no quiere saber nada. Decreta el desembargo por nada, a cambio de nada. El señor Castro, el dictador Castro, le dice el mismo día, oiga, nosotros no vamos a renunciar a ninguno de nuestros principios. Sus principios ya sabemos cuáles son. Es decir que, bueno, hemos conseguido un avance, dice, pues no, en absoluto. La mediación del Papa Bergoglio. Bueno, Juan Pablo II, cuando escribió sus memorias, dijo que había sido su mayor frustración la intervención en Cuba porque le habían engañado como a un chino, ¿eh? A ver que no tengan que acabar diciendo lo mismo Bergoglio y Obama. Hombre, lo que sí parece claro es que el embargo no servía para nada más que para hacer pasar hambre al pueblo de Cuba, porque ahí siguen, llevan 30, 40 años y siguen, con lo cual, si en 30 o 40 años una medida no ha surtido efecto, va a ser que no es efectiva, ¿no? Entonces, si lo único que consigues es castigar al que menos culpa tiene de ello, que es el pueblo de Cuba, era un absurdo. Yo creo que esto sí beneficia a la democracia en Cuba, porque yo creo que Cuba es una dictadura y que tiene que ir hacia la democracia, no tengo ningún problema en decirlo. Entonces, ¿por qué la beneficia? Porque resta argumentos a los que defendían la dictadura como que era la única manera de seguir siendo independientes. De esta manera tú les levantas el embargo, les permites
entrará dinero, con el dinero entra la libertad, entra Internet, entra la manera... Podrán ir en avión en lugar de en balsas, ¿no? Pero entra, 3 millones se cuestiona, de pero consigues que se cuestione, consigues generar un movimiento interno que ahora no estabas consiguiendo con el embargo. El hambre no dependía del embargo, querida. Hombre, sí, en gran parte sí, perdona, en gran parte sí. Que con España podían llevar trigo, carne y lo que quisieran. No, pero no es eso, pero, bueno, hombre, por favor, que los han tenido sometidos y pisoteados. Y que además eso daba argumentos a la gente a defender un gobierno indefendible. Por eso yo creo que es inteligente por parte de Obama retirar el argumento principal. De momento ya hay que ver la cara que se le ha quedado a Maduro, que le ha estropeado el argumento del imperialista opresor, de momento. Con lo cual, ya con eso ya gana algo. ¿Tú querías decir algo, no? Sí. Bueno, yo quiero retomar la figura del Papa, que creo... Es el tema central del debate. Es el tema central, ¿no? Claro, un Papa es muy importante. Este y los anteriores han influido, en los últimos 100 años, han influido de forma importante en Europa y en el mundo. Yo creo que la actuación de este Papa, que en efecto pues tiene unas formas o unas maneras que a veces la gente no interpreta bien o no gusta, con la discreción que se ha hecho, que se haya hecho desde Canadá o a través de Canadá, que no se haya enterado básicamente nadie, excepto los que tenían que saberlo, durante muchos meses. Eso me parece admirable. El Papa está haciendo un trabajo en el mundo que, si se sabe aprovechar, bueno, pues traerá enormes beneficios. ¿Quiénes han salido aquí beneficiados fundamentalmente? El pueblo cubano. Eso para empezar a hablar, porque se le abren posibilidades de mejor vida, de mejor calidad de vida. No sé si por el embargo o no, pero no cabe duda que se le abren muchas posibilidades. Para mí es un triunfo de Cuba, más que de Obama, ¿eh? Yo creo que Obama al final está aceptando los presupuestos que ha marcado el gobierno cubano y está cediendo ante ellos, que me parece muy bien que lo haga, me parece muy bien, pero la realidad es que quien ha ganado esta batalla no cruenta es Cuba. ¿Va a tener algo que ver la retirada del embargo o la suavización? Porque de momento tiene que ser solo suavizar el embargo con la llegada o la apertura o el camino hacia la democracia. Hombre, algo sí, porque más calidad de vida lleva a la gente a un camino más cercano a lo que conocemos nosotros aquí en Europa. Mira, China no tiene derechos humanos, ¿eh? Bueno, no tiene, pero China es un caso aparte, que todo el mundo se calla porque es China, que es muy poderosa, si no sería otra película. Yo creo que sí, que es un camino hacia la democracia también lento, inevitable, aunque quizás no es lo que han buscado en estos momentos el gobierno cubano. Pero que es muy bueno, y creo que es bueno para España también. Y además ha coincidido algo bueno del gobierno. Hace 2 semanas o 3 semanas que había ido nuestro ministro de Asuntos Exteriores, no le había recibido, de acuerdo. Hace 5 meses trajimos de Cuba la representación que tenemos allí, que también somos... Había ido y estuvo allí, y bueno, pues parece que también, también ha coincidido, no es malo. El embargo, y en eso tiene razón Obama, mucha gente lo veníamos diciendo hace muchos años, el embargo tenía muchos más inconvenientes que ventajas. Claro. Es decir, porque tú puedes doblegar a un régimen tiránico y vulnerador de derechos humanos y fomentador del terrorismo, como es el de Irán, por ejemplo. Puedes intentar doblegarlo con sanciones económicas, ¿no? Y, de hecho, en Irán, mientras se mantuvieron, funcionó bastante bien. En Cuba, el embargo, como era solo Estados Unidos, tenía unos efectos bastante limitados. Además, ya se aplicaba de una manera bastante flexible. Por consiguiente, el embargo no tenía ese efecto de doblegar al régimen castrista. Y sin embargo, le daba un argumento al régimen castrista sensacional para movilizar a la gente y para presentarse ante los ojos del mundo como una víctima del imperialismo norteamericano. Por tanto, yo creo que la estrategia más inteligente, y esto hace mucho tiempo que se viene diciendo por parte de algunos,
es que en el caso de Cuba, que efectivamente no hay que hacer analogías con China, porque va a empezar la dimensión, la historia, o sea, no tiene nada que ver. La distancia a Estados Unidos no tiene nada que ver. La estrategia más inteligente es inundarles de inversiones, de turismo. Las telecomunicaciones es importantísimo. Tú imagínate si pueden ver la tele, los 100 canales de televisión americanos, Internet. o europeos, o Internet. Si pueden ver El gato al agua, a ver si me entiendes. Eso ya es otra cosa. No, claro. O sea, que pueden ver El gato al agua en su ordenador, ¿no? Entonces, quiero decir, eso, teniendo en cuenta además que los hermanos Castro ya tienen una edad que no parece que, que les permita estar en el poder muchos años más. Sobre eso hay algunas dudas. Como decía, se nos va a enterrar a todos. Rivero explicaba una cosa. Dice, inmortal no es, pero es inmorible. Sí. Entonces, los hermanos Castro tienen un recorrido ya pues corto. Y la nueva generación, claro, de sobre todo del ejército y tal, del partido que tienen 40 años, estos ven que tiene que haber una transición. Claro. Y quieren que la transición se haga de tal manera que ellos, primero, no acaben ante un tribunal y segundo, hombre, que si pueden quedarse en el machito de alguna manera, mejor. No hubo franquismo después de Franco y no habrá castrismo después de Castro. Me gustaría añadir una... Hay 3 elementos que son básicos, que es lo que Obama ha puesto en marcha. Aparte de quitar el embargo, que era el obstáculo, ¿no? Más simbólico que otra cosa, pero era el obstáculo. Que es las inversiones. Tú imagínate, ahora van 2.000 millones de dólares cada año para allá, desde Estados Unidos. Imagínate que son 15.000. El tema de las telecomunicaciones, o sea, imagínate que se abra la isla a todo lo que es telecomunicaciones. Y los permisos para salir y entrar y tal, claro, que en el momento que aflojes ahí la mano, eso es imagínate lo que es imparable. Bueno, pues eso es imparable. Llegará, y al cabo de pasó aquí también, unos años, eso te ha cambiado la mentalidad de la gente y te ha cambiado. Pues eso puede empezar a pasar a partir de ahora. O sea, a mí me parece... Solo desde el punto de vista español recordar una cosa, como el Partido Popular está muy criticado últimamente, pues decir una cosa que recuerdo perfectamente, que es cuando Manuel Fraga estuvo en Cuba, con Fidel Castro al lado, hizo un discurso, unas intervenciones, declaraciones, como queramos llamarlas, en la línea de lo que pues, una parte importante de nosotros puede pensar, o de españoles, que es con el pueblo cubano siempre, estamos siempre los españoles con el pueblo de Cuba. Por supuesto. Podemos no estar, no coincidir, estar en desacuerdo con un régimen político en un determinado momento o una ideología en un determinado momento. Eso es lo que vino a decir Fraga allí. Pero con el pueblo de Cuba siempre. Estoy hablando de hace muchos años. El único país de... Luis Eduardo, dices que todos son críticas al Partido Popular. No, pero no aquí. Yo quisiera recordar que José Manuel García Margallo tardó solamente 22 días desde que tomó posesión como ministro de Asuntos Exteriores en lograr un éxito diplomático sin precedentes al conseguir la liberación de un periodista español encarcelado en Cuba. Sebastián Martínez Cerraté fue condenado por el régimen de Fidel Castro porque aquí en España, en Telecinco, emitió un reportaje denunciando la prostitución infantil en Cuba. Cuando 2 años más tarde, después de haber emitido ese reportaje, viajó a Cuba como empresario hotelero atraído por un engaño, le detuvieron en el aeropuerto José Martí de La Habana, le juzgaron, le condenaron a 7 años de cárcel acusándole de pederastia y de los asuntos que él justamente había denunciado en su reportaje. Bien, le metieron en la cárcel y después de 1 año y medio de pudrirse en la prisión y después de que los anteriores ministros de Exteriores no hicieran absolutamente nada por él, José Manuel García Margallo, en solo 22 días desde que tomó posesión de su cargo, consiguió la liberación y la repatriación a España de Sebastián Martínez Cerraté, que hoy en día vive en libertad en España gracias a esa gestión. Es decir, que Luis Eduardo, al Dios es de Dios y a César lo del César. Es decir, si la gestión es buena, Margallo lo hizo muy bien y se tomó en serio un problema que afectaba a un nacional español injustamente encarcelado por el régimen cubano. Bueno, me alegra, pues, conocía el hecho, pero me alegra que lo hayas dicho y que lo hayas contado. Aquí decimos eso demuestra que esta es una televisión objetiva.
Pero como somos objetivos, tenéis que tener en cuenta que un régimen llama a alguien con un engaño para que vaya a la isla y le casca 7 años de condena en una cárcel donde se te caen los dientes. ¿Han visto ustedes las imágenes de Gross, de que el liberal? Alan Gross, un contratista norteamericano que viajó a Cuba para instalar internet gratis a las comunidades judías cubanas. Le acusaron de haber sido un espía que estaba trabajando en comunicaciones para el espionaje norteamericano. Le trincaron y llevaba ahora 5 años en prisión y le mantenían como el gran tesoro, el gran trofeo que tenía el régimen castrista, un espía norteamericano encarcelado. Estados Unidos ha intentado en muchísimas ocasiones su liberación y nunca lo había conseguido. Ahora, ya desde ayer, Alan Gross está en libertad gracias a la mediación del Papa. O sea que un régimen, el mismo, que condena a un montón de años de cárcel a un tío que ha salido casi sin dientes, el hombre hecho polvo de estar allí metido en esas pocilgas de cárceles cubanas, el mismo gobierno que se toma tanto interés en que no exista ni siquiera el internet en determinadas comunidades judías que hay en la isla, que me parece que hay 5, ¿vale?, ese va a ser el que va a permitir que entren y pongan internet, línea ancha, ADSL, haya periódicos, puedan ver el gato, puedan ver el gato y todo eso. Eso es lo que se ha acordado. Es que no le va a quedar más remedio. No te lo crees ni tú. Veremos si ni tú. Pero así debería ser. Yo me quedo con la imagen de lo que dijo ayer y no se preocupe, Raúl Castro. Que comprobaremos si se puede ver el gato desde Cuba, porque tenemos manera de averiguarlo. Rafael. Yo volviendo un poco al origen y la intervención del Papa, yo le quiero desear los mejores éxitos, ¿no? Fundamentalmente porque el pueblo cubano se merece que no sus líderes, pero sí el pueblo cubano se merece que esto cambie y cambie de una forma inmediata, porque el sufrimiento del pueblo cubano de todos es conocido, son hermanos nuestros, y yo ojalá y le deseo todos los éxitos al Papa. Ahora, soy tremendamente escéptico, soy muy, muy escéptico. Para mí, y en tu línea, Luis Eduardo, el éxito es en este momento, el verdadero éxito está de parte del totalitarismo marxista. Está en este momento. Sí, eso no. El señor Raúl Castro, como tú bien decías, Xavi, ha dicho, señores, no tenemos ningún compromiso. No asumimos ningún compromiso. No renunciaremos a ninguno de nuestros principios. No vamos a renunciar exactamente a ninguno de nuestros principios. Otra cosa. No, claro, pero espera, se va a convertir al liberalismo. Espera. Lo que tú apuntas como estrategia, en la teoría suena estupendamente, magníficamente. Pero también hay que conocer un poquito la situación geopolítica de la zona. Y la situación geopolítica de la zona no es tan fácil, ni es tan independiente Cuba de lo que puede pasar en Venezuela, de lo que puede pasar en Centroamérica, de lo que está pasando en Bolivia o lo que está pasando en determinadas zonas también del Pacífico, como es Ecuador y demás. No es tan fácil. Esos países... Son todos democracias. Con algún defecto. ¿A cuál te refieres? Todos los que has nombrado. Bueno, Venezuela también es y Bolivia lo es. Perdón, Venezuela se ha descarriado y Bolivia va por el yo Ecuador puedo compartirlo contigo, pero Venezuela y Bolivia no lo comparto. Pero son democracias. Y algunos de Centroamérica tampoco lo comparto. Pero es que estás diciéndolo como si estuviera inmerso en un núcleo de dictaduras, que no es verdad. Está alrededor de un núcleo de democracias. La situación geopolítica de la zona es una situación muy complicada. Muy complicada. Yo no sé si la gente que estamos aquí sentados, yo tengo que viajar por la zona y es una situación muy, muy delicada. Pero muy delicada. Como en todo el mundo. No, como todo el mundo no. Porque, hombre, Europa no es una situación delicada. Perdona, en Europa hay unas tensiones terribles. Dicho esto, yo, mientras que la familia Castro siga en el poder, y estos no son de los que se van mañana ni presentan su dimisión y tal, yo no tengo ninguna confianza en el éxito. Tengo confianza en que el Espíritu Santo inspira a su santidad para que su santidad sea capaz de llevar a buen puerto esta situación. Ahora, confianza ninguna. Y no solamente confianza, sino, ojo, que siendo como era testimonial, y tiene razón, porque todos sabíamos de la flexibilidad en Miami y de mandar los dineros, traer los dineros, era algo conocido de todo el mundo en Miami y en toda la zona. También es verdad que había un frente contra el castrismo. Yo te voy a decir una cosa. Yo he estado hablando con Miami, hoy es el martes. El movimiento anticastrista está profundamente frustrado. Sí, bueno, claro. Ya, bueno, pero espera. Y el movimiento castrista, que ha sufrido las cosas y que conoce muy bien el castrismo, está profunda. Tienes que escuchar las radios de toda Florida. Sí, pero el pueblo cubano está encantado, que es los que nos tienen que preocupar. ¿Cómo están?
Y termino con esto. Y estos señores que tú también conoces, y conocéis muy bien esta mesa, tienen una fuerza política en el sur de la Florida, en Florida y en Carolina y en algunos sitios del Golfo, importantísima. Bueno, Jeb Bush ya ha manifestado que está en desacuerdo con eso, claro. No, es que Bush se juega la relación en todo no tiene dinero. No solo son los cubanoamericanos de primera, de segunda, de tercera generación los que están en desacuerdo con la decisión del presidente Obama. Es que son muchos norteamericanos. Es que en América hay una doctrina de intervención en asuntos en los que las libertades y la democracia están en juego. Pero Cajo, eso es de un cinismo atroz. Si tienen negocios con la mitad de dictaduras del mundo, es de un cinismo que espanta. Si no te importa. Mira, aquí hablaríamos alemán todos. En el Pacífico hablarían japonés todos. ¿Sí o no? Si América no se hubiera obstinado en venir aquí a que sus juventudes muriesen en 2 guerras mundiales. Aquí al Pacífico. En Estados Unidos, cuando se decretó, aquí le llaman muchos el bloqueo, el embargo. Cuando se decretó el embargo, se hizo por algo. Se hizo por algo. Claro, y ahora estamos en otro tiempo. Y ahora tiempo. se deshace por nada. Por algo. Y por eso te digo que hay muchos americanos que se llaman Smith, que no son para nada hijos de cubanos y que están en desacuerdo con este aflojamiento de la línea argumental. Pero no les importa que China les dé los dineros que les hacen falta para prosperar. China no es una dictadura. Pero es que es un cinismo atroz. Yo puedo compartir contigo la doble moral, ¿eh? Yo puedo compartir contigo la doble moral, ¿eh? O sea, no te la quito porque es verdad. Jolín. Es verdad que hay... ¿Qué cosas dices? ¿No? La doble moral en algunas cosas del gobierno americano. Compartir que existe. Que existe la doble moral. Te hemos entendido. Pero no la no lo expliqué bien. Bueno, tú y yo nos hemos comprendido. ¿Verdad que sí? Alejo, que es muy retorcido. Una cosa sois un poquito retorcidos, ¿eh? Existe y otra recomendarla. Digo que existir es verdad que existe. Es verdad que existe porque hay embargos y sabemos cómo se han burlado los embargos, sabemos cómo han aparecido bidones de compañías americanas Lo sabemos, es cierto esto. Ahora bien, un gobierno que se presenta como el ejemplo de la democracia en el mundo, en contra de la tiranía, romper la política que está siguiendo, que ha costado sudor, lágrimas y mucha sangre, por nada. Que no es por nada. Por nada es inconcebible. Sí, por nada. Porque no ha habido ni la más mínima renuncia expresa. Por ahora sí. Es por nada. Porque yo cuando llego a un pacto, cuando llegas a un pacto, tienes que exigir una renuncia expresa. Oye, yo aligero el embargo y tú aligeras no sé qué. Estos señores no han dicho. Haces elecciones en y tú haces elecciones en noviembre o no sé qué. O abres partidos políticos. Oye, pero bueno, vamos a ver, escuchadme. Es de una inocencia esto. Pero no es que sea inocencia. Rafael, lo que pasa es que un poco Estados Unidos está... Vamos a ver, ¿tú crees que Raúl Castro va a decir, y ahora he llegado a un acuerdo con Obama, en virtud del cual dentro de un año se convocan elecciones abiertas, aquí vienen todos los de Florida a presentarse a las elecciones? A ver, por favor, o sea, vamos a ver. Pero Alejo, ¿y lo contrario? ¿Y lo contrario qué es? Escúchame, las transiciones de las dictaduras a las democracias, sobre todo las dictaduras de izquierda a las democracias, se han de hacer, si no se quiere que sean traumáticas y violentas y con sangre, hay que hacerlas de forma gradual y de forma inteligente. Entonces, repito, ¿tú crees que si a Cuba empieza a llegar un flujo continuo y elevado de inversiones, si la isla se abre de verdad a las comunicaciones con el exterior y los permisos de salida y entrada se multiplican, ¿tú crees que eso no va a tener ningún efecto? Por supuesto. ¿Tú crees que va a tener ningún efecto? Como dicen, todo eso es un suponer. No es un suponer. ¿Me explico? No, se ha visto en otros países. Pero una cosa. Vamos a ver. Eso sí que manifestación, yo me ciño, vosotros tendréis todos estos supuestos. Y yo espero que tú tengas razón. ¿De acuerdo? Porque me parece que es inteligente lo que estás diciendo. Ahora, ciñéndome a lo que hoy hay, ¿alguien ha dicho que va a pasar eso? ¿Lo ha reconocido el gobierno cubano? ¿Ha aceptado esa situación? Oye, pero ahora, ha habido situaciones en el mundo recientes en el cual a los gobiernos se les ha pedido, sobre todo a las zonas del este y más lo hemos conocido, se les ha pedido convocatorias de elecciones y las han aceptado, y en la hoja de ruta y en el pacto, en el armisticio, en el pacto, estaba contemplado eso. Con esto sí no está contemplado nada. Podrá ser muy secreto, podrá estar en lo más secreto y lo más oculto que tú quieras, pero hoy, frente al mundo, pues la familia Castro ha
vencido al gobierno americano. No, hombre, no. Ha vencido el pueblo cubano, ha vencido el progreso, el futuro, la esperanza. ¿Quién ha vencido hoy? ¿Quién ha vencido el pueblo cubano, la esperanza, hoy no ha vencido el gobierno americano. Pueblo, bien. Claro. Esto tiene toda la pinta. Dime. Los dos hablan a la misma hora. O sea, a la misma hora. Discurso simultáneo. Yo he leído los dos discursos, con mucho cuidado. El de Raúl Castro y el del amigo Obama. Y te digo una cosa. Aquí hay un acuerdo y una operación cuyo resultado no lo veremos la semana que viene, pero dentro de un par de años o 3, en esta misma tertulia, que estaremos todos españoles de salud, verás tú cómo las cosas en Cuba han pegado un cambio. Ojalá, tenga razón. Yo creo que lo de hoy ha sido un punto de inflexión. Pero, no ha sido una discontinuidad, pero sí un punto de inflexión. Y veremos las consecuencias. Alejo, cuando cayó el muro, Alejo, yo espero que tengas razón, porque yo lo deseo profundamente para el pueblo cubano. Y espero que tengas toda la razón del mundo. Pero gente mucho más conocedora que tú y que yo del régimen cubano y de lo que pasa en Cuba, que es el movimiento cubano en Estados Unidos, discrepa absolutamente de lo que estás diciendo, no cree absolutamente, pero es que de cualquier forma. Porque hemos encontrado. Pero déjame. Pero Alejo, déjame. ¿Tú te acuerdas cuando Alejo, cuando cayó el muro, que era muchísimo más grave, muchísimo más importante, de muchísima más trascendencia en la que el muro, sí había un plan público reconocido y que conocíamos todos. Un minuto. Y no hubo ningún fracaso y no hubo nada que ocultar. Todos obedecíamos la hoja de ruta. ¿Tú crees que el muro cayó soy muy breve hablando. No, pero cuando cayó lo supimos. Que si no, con años de preparación. Claro. Luis Eduardo, por favor. Vamos a ver, yo creo que el tema que estáis planteando obvia un tema que a mí me parece elemental. Los hermanos Castro, los dos, son inteligentes, al margen de otras cosas, de ideología horrible, malos, pero son inteligentes los dos. Yo creo que ellos son conscientes de que cuando mueran ellos, Cuba va a cambiar, y podría cambiar de mala manera, Y entonces es perfectamente posible y sensato en personas inteligentes que quieran a su país, que supongo que quieren a su país, que lleguen a un acuerdo que pueda permitir esa evolución que ellos no van a poder evitar cuando estén muertos, que se produzca de una forma inteligente, con sentido, con raciocinio y positiva para Cuba. Y dejando lo suyo más o menos arregladito. No descartéis. A mí me encaja eso. mucho con esa decisión que tomó personalmente Raúl Castro. Tomó la decisión de hundir un remolcador con 37 personas a bordo, si no recuerdo mal. Correcto. La quiso tomar él personalmente. Ese seguramente es el amor que tiene por el pueblo de Cuba, y eso es lo que sin duda le guía a una transición favorable y acompañada y de buenos modos y maneras. No hay presos políticos en Cuba, no, que va, es un invento. ¿No? ¿Una declaración? Una declaración, por ejemplo, en relación a los presos políticos. ¿Sabes cuánto hace de Osvaldo Payá? ¿Sabes cuánto hace? Hace escasamente 3 años. Bien, y saben que eso, el día que ellos no estén, desaparece. ¿Sabes que piensan que cuando ellos se mueran eso va a seguir igual? ¿Eso es lo que creen? No, es que no piensan. Cuando ellos se mueran les importa un pepino. No, hombre, no, porque ellos tienen hijos y tienen nietos, tienen sobrinos, tienen allegados, tienen un legado. Ellos quieren dejar un legado. Lo han hecho otros dictadores, aquí lo hemos visto. Yo os deseo de corazón que tengáis razón, pero en esta mesa solamente he oído supongo, supongo y supongo. Y ese supongo lleva ya en este momento 30 y tantos años, 40 años, con el supongo, supongo y supongo. Y yo os deseo de corazón que dentro de 3 años nos sentemos aquí y estemos con eso que tú acabas de decir, con la situación por dentro. Y lo deseo de corazón por el pueblo cubano. Y además creo que el Papa tiene un papel muy importante, o puede hacer un papel muy importante. Hombre, ahora que mencionas al Papa, gracias, porque se han dado cuenta, ¿no? Yo les he propuesto a nuestros contertulios que hablásemos del Papa. Y ellos, al parecer, como Stalin, deben haber pensado, ¿y cuántas divisiones tiene el Papa? Y han preferido hablar de Estados Unidos y de Cuba. Pero yo, voy a insistir en el papel del Papa, porque, si se dan cuenta, este primer paso hacia un posible, probable, quizá futuro caída de ese telón de acero caribeño, ha nacido en el Vaticano.
Vaticano, debido a la intermediación del Papa Francisco. Y eso nos retrotrae a la figura de Juan Pablo II. ¿Se acuerdan ustedes? Tuvo un papel fundamental en lo que supuso la demolición del muro de Berlín, al jugar un importante rol en la retirada del comunismo en su país natal, en Polonia, donde, pese a ser un país oficialmente ateo, ofreció en 1978 un emotivo discurso en uno de los enclaves predilectos por el régimen soviético, recordando que nadie puede suprimir a Cristo de su historia y de su sociedad. Ya saben ustedes, si algún día sus nietos les preguntan, bueno, abuelito, ¿y quién derribó el muro?, no cometan el error de decir que fue una pandilla de alegres muchachos que habían hecho pintadas después y que después a martillazos lo derribaron. Fue Juan Pablo II, fue Margaret Thatcher, fue Ronald Reagan y fue Lech Walesa, todo un conjunto de grandes estadistas de la época que consiguieron acabar con el telón de acero. Y de ahí que yo les quiero plantear esta noche a nuestros contertulios el papel importante que puede tener el Papa en estas relaciones internacionales. Yo que no soy oveja de su rebaño... Bueno, es algo que te pierdes. No, pero que mientras que la Iglesia no tenga ninguna injerencia en mi vida, yo no acostumbro a opinar porque no soy oveja de rebaño, pero a mí me gusta este Papa bastante más que los representantes de la Iglesia que teníamos aquí, que Rouco, que el señor de Granada, en fin, me parece valiente lo que ha hecho el Papa Francisco con los temas de pederastia, que son una vergüenza y que lo está afrontando como tiene que hacerse. Cuando hay algo podrido, se tira, se limpia y se corta todo lo que hay alrededor, ¿no? Y parece que su papel es importante. Hombre, yo creo que en esto se llevan décadas trabajando, no solo él, ¿no?, antes que el otros, y que se tendrá que seguir trabajando, pero hay que reconocerle que ha venido a darle un nuevo aire a la Iglesia que le venía muy bien, ¿no?, que la ha cambiado de siglo, que le venía muy bien, ¿no?, y que a mí personalmente, que no, yo, insisto, no soy oveja de su rebaño, me hace simpatizar con él, ¿no? Entonces, pues le deseo lo mejor, le deseo en esto y en todas las demás reformas que ha afrontado. Bueno, yo creo que Juan Pablo II fue un gigante de la política internacional y no me gustaría que quedase fuera o que sin reconocimiento la figura de Gorbachev. Gorbachev fue la contraparte de todo esto, ¿no? Pero fijaros que a Jaruzelski, el Papa era polaco, como sabéis, a Jaruzelski se le impuso un calendario, se le exigió un calendario de democratización de Polonia en 3 años. Y así fue y así se cumplió y muy bien. Yo creo que el Papa tiene un problema en Cuba que ha querido resolver por una vía, digamos, bastante rápida y bastante hasta este punto sorprendente, pero luego tiene un problema con la Iglesia cubana. La Iglesia cubana tiene una parte que es definitivamente heroica y tiene una parte que, es definitivamente dudosa. Pero siempre se ha hablado de que una transición a la democracia en Cuba estaría en gran parte monitorizada por la Iglesia Católica. Yo creo que la historia de la Iglesia Católica en Cuba ha tenido momentos de mayor proximidad con la lucha por los derechos humanos, con el inconformismo allí, con un régimen completamente autoritario y cruel, y que ahora lo tiene menos. Yo creo que Ortega en ese terreno ha perdido bastante el tren de lo que fue la Iglesia Católica heroica en Cuba. Vamos a ver, yo la figura de los papas, insisto, porque para no exagerar, los últimos 3 papas, que me parecen magníficos en todos los sentidos. El más espectacular desde el punto de vista que estamos hablando, internacional, etcétera, Juan Pablo II, pero Benedicto XVI, desde un punto de vista intelectual, fantástico. Y ahora, ciertamente, como acabas de decir tú, pues el Papa Francisco quizás sea el estilo de Papa que el mundo necesita en estos momentos. Posibilidades de intervenir y de intervenir positivamente en todos los conflictos que hay en el mundo, que son muchos, pues tiene todas las posibilidades. La Iglesia es muy potente. El Papa es una de las personas con más poder, sin usar la fuerza, que hay en este planeta. No sé cuántos católicos somos en el mundo en estos momentos, pero muchos cientos. Y luego, si contamos ya los cristianos, pues el número se eleva muchísimo. Tú fíjate lo a mí me parece, perdón Alejo, termino enseguida. Sí. A mí me parece que hay que aprovechar al Papa Francisco, hay que aprovecharle. Pues parece que Obama le está aprovechando ya, está dando fruto. Sí, y me parece que insisto en una cosa que dije antes, en que tú, Alejo, como político también la entenderás muy bien, la discreción.
y el haber conseguido la discreción. Eso me parece que es maravilloso. Ojalá pueda intervenir en el mundo islámico que nos hace falta a todos. Sí. No, además hay una cosa que antes Rafael decía que, en fin, que hemos de confiar en el Espíritu Santo. Pues hombre, Rafael, si este acuerdo ha sido inspirado desde Roma, pues vamos a darle un margen de confianza. Es el único margen de confianza que tengo. Ya. Es el único. Entonces, vamos a ver, yo, la figura del Papa, este Papa, pues tiene su personalidad, que es muy distinta a la anterior. Sí, muy distinta. Distinto. Su biografía, su manera de hablar, sus gestos, su formación. O sea, es una persona muy distinta. Como Juan Pablo II, era muy distinto. Porque además, es que claro, ¿cómo va a ser lo mismo un polaco que ha vivido toda su vida, o gran parte de su vida, bajo el régimen comunista, a un argentino que, o sea, claro, son cosas... Ahora, cada uno en su estilo, como es natural, pues son portadores de una tradición de muchos siglos y de un espíritu que es el que en momentos clave de la historia puede jugar un papel positivo y relevante. Mira, el otro día, cuando llegó el Papa Francisco al Parlamento Europeo, yo ya no soy diputado, pero estaba por allí, y no sabes cómo se os metió el bolsillo al hemiciclo, porque todos lo habéis visto en la televisión y tal, pero estaba allí. Escucha, el clima que se respiraba en el hemiciclo, el clima, ¿En qué habló, Alejo? ¿En inglés? En italiano. Él habló en italiano. Y entonces, oye, se los ganó de una forma a la izquierda y a la derecha. Entonces tú veías como ese hemiciclo, que está tan dividido en tantas cosas, aplaudía con entusiasmo a este hombre todo el hemiciclo. Entonces, claro, no sé, algo tiene, ¿no? Hasta sí. Pablo Iglesias. Bueno, fue Pablo Iglesias. Bueno, Pablo Iglesias es entusiasta. Que consiguió capitalizar esa visita. Ningún otro partido salió a hacer declaraciones como hizo Pablo Iglesias. Estaba entusiasmado. Y es más, encima se permitió el lujo de decir, mientras algunos del Grupo Popular no aplaudían, nosotros estábamos ahí. ¿Cómo no van a aplaudir los Grupo Popular? Eso dijo Pablo. Los que no aplaudían era alguno de la extrema derecha y tal. No, pero... Yo, en relación a su santidad, primero, yo sí soy de su rebaño, y por lo tanto... Yo también, ¿eh? No, digo, en relación, como ella está fuera del rebaño, yo te invito... No nos saques del rebaño. Reflexiónalo, tómatelo con interés. Bueno, porque sí, ella es del rebaño, pero no lo sabe, es que sí, no lo sabe, no lo sabe todavía. Ella es del rebaño, lo que pasa es que es una oveja descarriada. No, pero ya lo conseguiremos, Está muchos años en el rebaño. Que todavía no tiene la oportunidad de escuchar hoy. Pero yo el tema de los papas, y también como apuntaba Luis Eduardo, yo creo que cada papa de los últimos 3 papas ha aportado cosas importantísimas. Sí. Todos han aportado cosas importantísimas. Juan Pablo II abrió al mundo, fue un papa que hizo una relación diplomática y consiguió unos éxitos que nada tiene que ver con lo de Cuba, nada tiene que ver. Lo de Cuba es irrelevante al lado de lo que consiguió el Papa Juan Pablo II. Benedicto XVI fue un papa que trajo rigor a la doctrina, fue un trabajo más oscuro, menos a lo público, con menos satisfacción, pero un trabajo muy profundo dentro de la Iglesia, que creo que ha aportado muchísimo. Y este papa, pues con un estilo distinto, unas formas distintas, viene a decir, y esto es lo que quiero decir, viene a decir exactamente lo mismo, y ojo con esto, de que empiezan a capitalizar que si este papa es muchísimo más aperturista. No, este papa dice lo que dice la doctrina social de la Iglesia y no dice cosa distinta. Podrá decir una forma mejor, podrá tener un gesto distinto, podrá gustarnos más y otros menos. No es lo que dice, es lo que hace. Pero pero te estoy diciendo en la forma, pero cuidado con esto de que si este papa nos gusta porque desde la izquierda vemos en este papa. No. Este papa, y hay que leerle con interés, ¿verdad? Y no sacar de contexto las cosas que dice lo que han dicho los papas. Dice lo que han dicho los papas. Otra cosa es que en su forma sea distinta. Bueno, pues cada uno somos una forma distinta. Pero que nadie intente, porque es algo que me preocupa mucho, decir que este papa se ha desviado en lo
de la ortodoxia, se ha ido a la heterodoxia. Se dijo al principio, ya no, ¿eh? Bueno, no, pero un momento. Pero es que quiero matizar lo que estoy diciendo. A la heterodoxia, yo creo que no. Ahora sí es cierto que este Papa, y lo digo yo como cordero de su rebaño, y puedo sorprender lo que voy a decir, a los que somos del rebaño no nos ha explicado cosas. Que sí ha explicado bien a los que no son del rebaño. ¿Me explico? Sí, claro. Cuidado con lo que estoy diciendo. Bueno, pero ha tenido gestos... Cuidado con lo que estoy diciendo. Este Papa, para los que estamos en el rebaño, y lo estoy diciendo con... y en fin, creo que me estáis entendiendo, también nos tiene que explicar a los que estamos en el rebaño determinadas cuestiones que sí que explica a los de fuera del rebaño. Y hay que tener mucho cuidado, porque hay que atender al rebaño y a los de fuera del rebaño. Y el éxito está en los del rebaño y que los del rebaño y los de dentro y los de fuera comulguen en comunión, que es precisamente lo que se comulga. Y no unos... Porque nosotros nos quedamos un poco de vez en cuando diciendo, Concho, a ver qué pasa con esto de... Ha tenido algunos gestos, incluso ha tenido alguna, digamos, no sé, en fin, alguna aportación doctrinal que realmente es bastante revolucionaria. Por ejemplo, un gesto, cuando se inclina ante el patriarca en Jerusalén, sí, es fantástico. Ortodoxo. Que sí. Esto, claro, no veo yo a Benedicto XVI haciendo eso. Ni a Juan Pablo II. Y cuando renuncia a los oropéndoles y va andando, y, en fin, son muchas cosas. Entonces, esto, bueno, después, por ejemplo, cuando en un momento dado suelta, dice, son los homosexuales, dice, bueno, si un homosexual es una buena persona y es un tal, ¿quién soy yo para juzgarle? No, esto tampoco imagino a Benedicto XVI. Y después, cuando empieza a plantear en serio, intenta sacarlo. Lo que pasa es que el sínodo al final no lo acepta, pero él intenta, por supuesto respetando el sínodo y tal, pero él está claro que intenta que se replantee el tema de la comunión de los divorciados vueltos a casa. El Papa Francisco, figura indiscutible de la política planetaria. ¿Qué opinan acerca de todo lo que les estamos planteando esta noche? Sira, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo? Pues nuestros espectadores continúan opinando sobre el fin del embargo a Cuba y sobre todo nos están enviando muchas respuestas a los comentarios de nuestros contertulios. Hace un rato Xavier Orcajo preguntaba a cambio de qué se realizaba este desembargo. Un espectador apunta que a cambio de embargar a la Federación Rusa. ¿Cree que salen ganando con el cambio? También responde Santi a Alejo Vidal Cuadras respecto a su estrategia de inundar Cuba de inversiones y señala, por la cuenta que les trae, los Castro no van a ceder ni un ápice. Otro espectador escribe que qué acierto el de don Rafael. Hasta que no desaparezcan los Castro no habrá cambio en Cuba, pero también opinan respecto al papel del Papa. Fernando, por ejemplo, defiende, es increíble que el Papa Francisco haya logrado después de tantos años que americanos y cubanos acerquen posiciones. Los profesores de religión de Andalucía están en pie de guerra en defensa de su trabajo. La Junta quiere recortar el número de horas que semanalmente se imparte de esta asignatura al horario mínimo posible. Los sindicatos CESIF, USO, APRECE y AMPE han convocado una manifestación para el próximo sábado en Sevilla. Nos acompaña Enrique Víboras, portavoz de los profesores de religión de Andalucía. Señor Víboras, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos, ¿qué es lo que pretende hacer la Junta de Andalucía? Bueno, la situación ahora mismo es preocupante en Andalucía. La Consejería de Educación tiene previsto un proyecto de orden y decreto donde reduce el tiempo asignado a la asignatura de religión de los 90 minutos que se vienen presentando hasta ahora a 45, justo a la mitad. Es una situación que, claro, genera una preocupación importante en los padres que han optado por esta asignatura para su hijo, tal y como le reconoce la Constitución española y la legislación educativa, y por supuesto lo que conlleva esta reducción. Esta reducción crea un problema laboral y social importante. Es decir, 90 minutos, 1 hora y media a la semana de religión que afecta a primaria. A primaria, y que quedarían en 45 minutos. A la mitad, justamente. Justo a la mitad, según el anexo de horarios que nos han presentado con el proyecto de orden que la Consejería está preparando. Entonces, ¿y esto afecta exclusivamente a los alumnos de primaria?
Sí, o en otras... Ahora mismo a primaria, porque es lo que está previsto de aplicar la LOMCE. Cuando llegue secundaria, ojalá que no, pero previsiblemente también la Junta de Andalucía hará uso y posiblemente, pero ojalá que no sea así. La situación es que ahora mismo en Andalucía estamos más de 2.000 profesores que de llevar a cabo esta reducción y este atropello, más la mitad. Claro, las cuentas son implacables. Si actualmente hay 2.000 trabajadores y se reduce el periodo, la carga lectiva, justo a la mitad, pues más de 1.000 familias se verían abocadas al paro. Una situación gravísima la que está ocurriendo ahora mismo en Andalucía. Por eso los sindicatos nos hemos visto obligados a convocar estas acciones de protesta, la manifestación del próximo día 20 en Sevilla, donde están llamados pues todos los profesores de religión de Andalucía y todas las personas que puedan apoyarnos para intentar reconducir esta situación, que la Consejería de Educación tome en cuenta el problema que se puede crear y abra una vía de diálogo. ¿En qué partido está Educación ahora? En el Partido Socialista. No es Izquierda Unida el No. Es del Partido Socialista. El Partido Socialista. Pero me imagino que más allá de la preocupación por cuestiones laborales, de las que de inmediato seguimos hablando, algunos colectivos estarán preocupados por la reducción de enseñanza de moral y valores a sus hijos en los colegios. Claro, por supuesto, como he dicho desde el primer momento, es una preocupación de los propios padres. Los padres han optado libremente por esta educación para su hijo, con el horario que se venía impartiendo hasta ahora. Esto es un posicionamiento ideológico, el de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha reconocido que esta reducción se llevará a cabo solo y exclusivamente por posicionamiento ideológico. Nosotros, desde luego, como sindicatos de trabajadores y preocupados por la calidad educativa, no podemos entender como una asignatura que es necesaria, tanto la de valores sociales y cívicos como la de religión, tanto una como otra. Que no es obligatoria. Que no es obligatoria, que se puede elegir entre una u otra, se puede desarrollar en 45 minutos. Difícilmente una asignatura se puede desarrollar con 45 minutos con la profundidad y la seriedad que requiere la pedagogía y la didáctica que requiere cualquier asignatura. Y está claro que la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, con el apoyo, de Izquierda Unida, lo reduce a 45 minutos porque es el mínimo legal que le permite la LOMCE. Vamos, que si pudiera retirarla, la retiraba. Claro. Sí, nosotros también aquí tenemos que hacer una llamada de atención y nos preocupa que esto se haya producido así porque es la LOMCE la que da esta herramienta a la Junta de Andalucía y también habrá que dar un toque de atención a quien corresponda. Es decir, que no es solo culpa del PSOE, sino también del PP. Claro, porque si el Partido Popular no hubiese dado esta herramienta a la Junta de Andalucía no podía haber hecho uso de ella. Entonces nos preguntamos también a qué responde esta actitud. ¿A qué responde? Porque hasta ahora era un tema que estaba perfectamente legislado, perfectamente tranquilo, tanto en las leyes socialistas, que al fin y al cabo es las que hemos tenido durante todo el tiempo, desde la LOCSE, la LOE, siempre hemos tenido este periodo lectivo y esta carga lectiva para la asignatura. No entendemos el Partido Popular, aún sabiendo las consecuencias que esto tenía, porque en reiteradas ocasiones se le hicieron llegar las posibilidades y las situaciones que esto podía generar, no sabemos cómo ha seguido adelante. Nosotros desde los sindicatos y desde AMPE en particular hemos hecho un requerimiento tanto a la Administración, al Ministerio de Educación como a la Consejería de Educación para que esta situación se abra un diálogo de negociación y busquemos un acuerdo de garantías para todo el profesorado afectado por la LOMCE, porque es un problema gravísimo. Es decir, que el Partido Popular le ha dado a la izquierda la herramienta que ellos necesitaban para tratar de erradicar la religión de la enseñanza. Así es, y así hay que decirlo, así de claro, y las cosas cuando son. Y entonces Martu se sonríe porque siendo del PSOE se alegra un montón de que vayan retirando la religión. Pues yo lo que creo es en el laicismo, creo que la religión no debe estar en las escuelas, ninguna, creo que la religión se debe dar en los centros religiosos y que en las escuelas se deben de dar otro tipo de valores. Pero Martu, es voluntario. No, es voluntario dentro del periodo lectivo y además obliga a significarse a las familias que si deciden si su hijo va o no. Cuando yo era pequeña, era yo y otra compañera de 40 las que hacíamos ética en vez de religión. De 40, 2. Esto era para... había que soportar... Ahora se significan los que levantan el dedo y dicen que quieren hacer religión. No, pero yo quiero decir que yo me sonrío porque la LOMCE es tan mala, que está tan mal hecha, que hasta para los que han hecho es perjudicial, perjudica a los propios que la han hecho. Pero en fin, estas son cosas del Partido Popular. Martu se congratula siendo del PSOE, pero Luis Eduardo, siendo del PP, te estás llevando los palos por la LOMCE ahora. Dios, no he visto muy claro por dónde ha salido el PP ahí de mala manera. No sé, eso de que ha dado las herramientas
al PSOE para poder actuar me suena un poco, el gobierno autónomo rocambolesco, ya lo sé. Pero bueno, vamos a ver, yo de lo que usted ha planteado, claro, es que son dos temas. Una cosa es defender el derecho de los padres a que sus hijos puedan estudiar la religión, y otra es el tema laboral, que les afecta a ustedes. Son dos Sin duda preocupante porque les afecta directamente a los profesores. Y nosotros como sindicatos queremos defender y dejar claro que tenemos un problema laboral y como sindicatos vamos a trabajar por el derecho laboral de estos trabajadores que acceden a su puesto de trabajo cumpliendo los requisitos que marca la ley, y la ley es que tienen que tener una titulación académica y que tienen que ser propuestos por el ordinario del lugar o la autoridad religiosa competente para impartir esa asignatura que pertenece al currículum. Entonces, es un tema que está zanjado tanto en la LOE como en la LOMCE. La cuestión ideológica tenemos que apartarla, porque si la asignatura está dentro del currículum, necesita un profesorado que la imparta. Está claro eso, pero que quiero decir que son dos problemas en uno. Sí, por supuesto. Y yo estaba basándome primero en el derecho a que se les imparta religión, aunque tú dices que es opinable, por supuesto. Pero ¿por qué? Porque, primero, porque lo que enseña en los tiempos actuales, en el siglo XXI, en la segunda parte del siglo XX, todo lo que enseña la Iglesia, todo lo que enseña la religión, la cristiana, no voy a decir católica, los cristianos, es bueno. Si es que es bueno. Si te lees lo que dicen los evangelios, son cosas positivas. El problema, si se aplicara de verdad todo lo que dicen los evangelios, es decir, la doctrina de Jesús, si los cristianos, que lo hacemos muy mal, lo aplicáramos de verdad en nuestras vidas, el mundo sería mucho mejor, sin ninguna duda. Eso está claro. Entonces, querer cargarse eso es o no conocer de verdad la esencia de la religión o no entender tampoco la libertad. Yo me batiría el cobre si en una escuela o en un colegio intentaran eliminar el conocimiento de la filosofía. Me batiría el cobre, porque me ofendería personalmente. Y esto, bueno, la religión no es filosofía, pero está muy cerca. Claro. Pero vamos a la segunda parte del problema. Sí. ¿Cuántos profesores son en Andalucía que estén afectados por esta nueva regulación? Estamos hablando de un colectivo de 2.000 familias. Que de estas 2.000 profesores con sus familias, porque el 97% del profesorado de Andalucía son seglares, padres y familias, padres y madres que tienen sus casas, que tienen sus familias y que tienen su vida sobrellevándola a cargo de este trabajo. Entonces son 2.000 familias. Si reducimos la carga horaria justo a la mitad, más de 1.000 familias podrían ir al paro. O sea, ¿tienen cuantificado que reducir el número de horas a la mitad afectará justamente a la mitad del a la mitad del profesorado o a todo el profesorado? O echar la mitad al paro o todo el profesorado quedar con un sueldo por debajo del salario mínimo, con lo cual sería un ERE encubierto, podríamos llamarle. Solo se salvarían, por decirlo de algún modo, aquellos profesores que además de religión impartiesen alguna otra asignatura. No, porque no puede ser. El profesorado de religión solamente está propuesto para impartir clases de religión. No pueden completar su horario con otras actividades. Si eso se plantea, pues habrá que buscar soluciones. No han pasado a la oposición, habrá que buscar soluciones, que es lo que nosotros estamos pidiendo a la Consejería de Educación, que abra un diálogo, que abra una negociación, y nosotros tenemos que dejar claro, y me gustaría que quedase claro, que mantener para el área de valores sociales y cívicos y religión las 2 sesiones semanales de 45 minutos en cada uno de los cursos de la educación primaria no perjudica ningún horario de la otra área, ni por tanto a ningún profesor o profesora del centro. También que el principal motivo reconocido por la Consejería de Educación en la mesa sectorial es que es una decisión fundamentada en posicionamientos ideológicos y que a nuestro juicio nunca los criterios políticos ideológicos pueden anteponerse a los educativos. También que las decisiones en materia educativa nunca deben estar motivadas por criterios de enfrentamiento ideológico, sino que la prioridad debe ser la calidad que es imposible mantener con solo 45 minutos, y que este previsible conflicto es un tema laboral que no debe abordarse como un debate ideológico sobre la asignatura de religión que ya ha dejado zanjado tanto la LOE como la LOMCE. Dicho esto, pues lo que pedimos es la apertura de un diálogo, y aquí instamos a las dos administraciones, tanto al Ministerio, porque también
cabe explicar que es un profesorado de religión que trabaja en centros públicos de la Junta de Andalucía, pero es contratado por el Ministerio de Educación, porque no están transferidas las competencias. Por tanto, todo lo que atañe a derechos laborales y a contratación es responsabilidad del Ministerio de Educación. Entonces nos encontramos con un conflicto, además, añadido, porque el empresario es el Ministerio. Y quien pretende recortar este horario es la Junta de Andalucía. Han pedido ustedes un diálogo para el que por el momento no han obtenido respuesta en ninguna de las dos administraciones. No, hemos llamado a todas las puertas y no hemos encontrado una posición totalmente inmovilista desde el Ministerio y por supuesto en la Consejería. También instamos, si el propio Ministerio no va a tomar pues carta en este asunto, pues ya hacemos un llamamiento. El presidente del Partido Popular creemos que debe decir una palabra sobre este asunto, porque es un problema gravísimo, es un problema donde donde quedará que el Partido Popular elimina la asignatura de religión del sistema educativo, porque ahora han sido a la mitad, pero cuando vengan otros, si es que vienen, a lo mejor no queda asignatura. Por ese motivo, ustedes pasado mañana sábado convocan una manifestación en Sevilla. Así es. Dentro de las acciones de protesta que tenemos previstas, una es una manifestación el próximo día 20 en Sevilla a las 12 de la mañana, partiendo de la Plaza de España para finalizar en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Y el recorrido no es inventado de forma casual, sino que tiene un significado. Partimos de la subdelegación del Gobierno de España, porque el Ministerio de Educación está implicado en esta situación, y finalizamos en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Está llamado todo el profesorado de religión de Andalucía, todas sus familias, todo aquel ciudadano que quiera apoyarnos en esta situación. Y por otra parte hemos iniciado una campaña de recogida de firmas de ciudadanos que quieran apoyar que la asignatura siga estando en el sistema educativo español y andaluz, con las dos sesiones que tiene actualmente, para que se puedan impartir con los criterios pedagógicos y didácticos necesarios. De otra manera, muy difícilmente una asignatura con este currículum se puede impartir. Pues estaremos muy atentos a la evolución de ese conflicto. Don Enrique Bévoras, portavoz de los profesores de religión de Andalucía, muchas gracias por habernos visitado. En nombre del sindicato AMPE. En nombre del sindicato AMPE, gracias por habernos visitado esta noche en El Gato al Agua. Sira, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo esta noche nuestros amigos? Pues nuestros espectadores también están comentando esta reducción de horario de la asignatura de religión en Andalucía. Lucía se cuestiona: no entiendo por qué, si los padres están de acuerdo, hay que quitarle tiempo a la asignatura de religión. Otro espectador asegura que podrán poner piedras en el camino, pero no conseguirán anular el sentimiento religioso de los andaluces. Finalmente, otro espectador se dirige a Martu para preguntarle: ¿pero por qué no tiene que estar la religión en las aulas? ¿Porque los laicos creen que no es correcto? Disculpe. Más asuntos. Ya nos vamos, pequeña pausa, pero ahora mismo volvemos. Debemos decirles, si yo les pregunto, ¿sabían ustedes que Pablo Iglesias y los de Podemos nos odian a los del Gato? Ustedes dirán, pues vaya novedad, ya nos lo imaginábamos. Si yo les digo que han hecho un vídeo en el que nos sacan a mí mismo, mi propia fotografía en ese vídeo, para dejar claro que nos odian, pues ahora se lo mostramos. Su odio, nuestra sonrisa. Este es el título. Un mensaje que puede hacer pensar, bueno, que aquellos que nos odian en realidad despiertan nuestra sonrisa. Es el que ha querido utilizar Podemos para el último vídeo que ha elaborado con intención de captar apoyos de cara a las citas electorales municipales, autonómicas y generales del próximo año. Pero lo han hecho de un modo en que señalan claramente a los que ellos consideran sus enemigos. Y da la impresión de que su odio, nuestra sonrisa, a lo mejor se vuelve al revés y viene a demostrar a quienes odian a ellos. En fin, écheles un vistazo. En un momento determinado podrán ver la imagen, por ejemplo, de Federico Jiménez Los Santos, de Eduardo Inda, o la mía, mismamente, como director del Gato al Agua. El vídeo es bastante malo, ¿eh?
Bueno, ya les hemos avisado que el vídeo era bastante malo y como apenas se detecta, vamos, si les parece, a focalizarnos sobre el punto sobre el que me gustaría llamarles la atención. Ahí sí ya lo pueden ver, unas fotografías en las que me colocan a mí como director del Gato al Agua, a Federico Jiménez Los Santos, a Eduardo Inda, a algún periodista más al que consideran sus enemigos. Bien, Pablo Iglesias, si con esto pretendes decir que me odias, pues mensaje recibido, pero que sepas que yo no te odio a ti. Por eso te invité a venir aquí, al Gato al Agua, para que te pudieras expresar con total libertad. Porque como sabes, Pablo Iglesias, nosotros aquí en Intereconomía no le tenemos miedo a la libertad y podemos invitar a cualquiera para que exprese su punto de vista y a cualquier otro para que pueda rebatir, siempre desde el diálogo y el entendimiento. Si tú nos odias, lo único que vas a conseguir, efectivamente, como dice tu eslogan, es nuestra sonrisa. No sé qué opinan ¿Cómo ustedes? te agradecemos que no hayas puesto una vez más el mi? Porque yo creo que 5 veces escuchas eso y te tienen que dar la incapacidad laboral transitoria. O permanente. El vídeo es bastante malillo. Si me permitís, a mí lo que me sorprende es que se confunda discrepancia política con odio. Yo discrepo políticamente de Podemos en muchas cosas, pero no les odio. Y luego la campaña victimista de vuestro odio, nuestra sonrisa, en plan como si fueran unos mártires. Perdona, no sois unos mártires, sois una formación política emergente y a partir de este momento se os pasa por el mismo tamiz que al resto. Al resto que nos han dado palos hasta en el cielo de la boca todos los días y que hemos tenido que justificar de todo. Pues es que esto es lo que hay, esto es democracia. Aparte de otra cosa, que es que la campaña esta de su odio, nuestra sonrisa, se inicia cuando se pone de relieve el tema Íñigo Errejón. Es el punto. Y Pablo Iglesias pincha con Ana Pastor, sobre todo ahí. No. Pablo Iglesias pincha totalmente con Ana Pastor. Errejón resulta que, bueno, pues incumplía los términos del contrato de su beca y vulneraba la ley de compatibilidades, ¿qué quieres que te diga? Y después el propio Pablo Iglesias se publica y se prueba que cobraba y pagaba en negro. Bueno, pues a partir de aquí empieza su odio a nuestra sonrisa. Y dinero iraní y dinero venezolano. Te diré otra cosa. El identificar con nombre, apellido y foto al enemigo, eso tiene unas connotaciones muy siniestras. Es ponerle en una diana. Muy siniestras, porque tiene un peligro. Podemos tiene hoy muchos simpatizantes, muchos militantes, porque ya son un partido, y muchos adheridos. Y dentro de estas muchas personas puede haber alguno que no esté del todo en sus cabales y le está señalando el blanco. O sea que eso es una técnica. Bueno, es la técnica que seguían los abertzales y seguían todos los grupos pro ETA que señalaban con nombre y apellidos concejales, si a alguno de los que aparecemos ahí nos pasa algo, ya sabemos quién ha sido el instigador, ¿no? Es evidente. Ya hay un vídeo que se ha pasado también aquí en este programa, que por cierto convendría pasarlo más veces, donde Pablo Iglesias, aunque es un vídeo más antiguo, no es reciente, pero vamos, hace un par de años así, ¿no? Está dando un mitin en un pueblo y dice que, hablando de intereconomía, dejémonos de mariconadas y vamos que somos unos a fascistas, y dice vamos a salir de cacería y vamos a aplicarles y vamos a aplicarles la justicia proletaria. Entonces, claro, y en ese mismo vídeo, Alejo pide perdón, recordarás. Me parece inquietante. No recuerdas que en ese mismo vídeo pide perdón por no habernos partido la cara a los fachas de Intereconomía. Vamos a recordarlo. Cuando se le invitó aquí. La invitación sigue en pie a acompañarme a Intereconomía y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Pues nada, tranquilo, Pablo, te disculpamos por no habernos partido la cara. Coincido con lo que habéis dicho y sobre todo con lo que ha dicho Alejo, es gravísimo. Lo de la cara, que tiene una significación terrible. Llevamos muchísimos años en política nosotros. Yo no he vivido esto jamás, ni con el Partido Socialista, ni con Izquierda Unida. Con ETA sí. Con ETA. Pero estoy hablando de política, es otra cosa. Bueno, no sé si es otra cosa. El terrorismo es otra cosa. Entonces, ahora esto
Se las dan de políticos y se las dan de que pueden ganar en España. Herri Batasuna se la daba y señalaba a la gente. Dan y a Mayún miedo. se daba. La realidad es que dan miedo. No, pero yo te digo una cosa. Primero, votar a unos señores que dan miedo es para pensárselo. Votar a unos señores que empiezan... Rafa, ¿quería decir algo? No, yo primero felicitarte porque dice mucho a tu favor que te saquen en esa foto. O sea, por lo tanto, siéntete orgulloso. Sí. Yo creo que donde mejor te pueden sacar es ahí. Evidencia lo que eres y lo que supones. Por lo tanto, yo creo que para ti debe ser un motivo de orgullo. Y en segundo lugar, estos señores confunden odio con que se les ponga en evidencia. Es un argumento de manual marxista. Es un argumento de manual marxista, de los que veíamos en la facultad. Hay que convertir, cuando nos ponen en evidencia, qué es una actitud de odio. Y es lo que están diciendo. Se les ha puesto en evidencia con lo que tú has apuntado. Les hemos pillado que son igual de casta o peor. Peor. Pues nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo y denunciando aquellas cosas que nos parezcan dignas de ser denunciadas. Igual que a ustedes les pedimos siempre su opinión, porque es lo que más nos interesa en este programa. Sira, cuéntanos, el gatómetro del día, ¿cómo va? ¿Cómo lo cerramos? ¿Con qué respuesta de nuestros espectadores? Pues finalmente una mayoría de nuestros espectadores, un 58,4%, consideran que la Fiscalía no es independiente respecto al Gobierno, mientras un 41,6% piensa que sí lo es. Y momento ya de saber quién se lleva hoy el gato al agua. Esta noche es para Xavier Orcajo. Hombre, Orcajo, director de La Gaceta. Enhorabuena por el trabajo de la redacción de La Gaceta que estáis haciendo, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos. Grandes temas, sí señor. Muchas exclusivas interesantes. Don Rafael López Dieguez, gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches. Muy buenas noches y una feliz y santa Navidad. Eso es, muchas gracias igualmente. Martu Garrote, siempre un placer. Hoy creí que me llevaba yo el gato, estaba viendo muchos buenos comentarios. Has estado a punto, ya he visto en Twitter. Segunda vez rozando mucho. el larguero. Estás lamiendo el larguero, que decían. Gracias, buenas noches. Luis Eduardo Cortés, muchas gracias. Muchas gracias y repito yo también, feliz Navidad a Feliz todos. Navidad para usted también. Don Alejo Vidal Cuadras, siempre un placer. Buenas noches y feliz Navidad y próspero año nuevo para Pablo Iglesias. Claro que sí, Muy solo bien. faltaría. Y Xavier Orcajo, muchas gracias también. Voy a ser más pragmático. Suerte el lunes, día 22. Señoras y señores, nos vamos. Ya saben que mañana, como todos los días, tienen ustedes una cita a las 10 de la noche con nosotros. Con el gato al agua, aquí estaremos. Hasta mañana.